La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Qué bonita oportunidad tenemos en esta tarde para avanzar un poco más al estudio que estamos desarrollando de la carta a los romanos. Ya estamos en el capítulo 14, solo nos quedan 2 capítulos más y estaremos terminando este estudio. Y sin duda tenemos mucha gratitud para con Dios porque nos ha permitido acompañarnos en este tiempo de cuarentena, pero un acompañamiento que ha ido a la luz de la palabra de Dios. Hemos podido disfrutar de los que nos ha dirigido los hermanos de Kibdo. Hemos podido disfrutar también del estudio del catecismo y también del estudio de la carta a los romanos. Damos gracias a Dios porque es bueno y ha permitido que su santa palabra siempre esté cerca, no solo de nuestras manos, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que les invito, vamos a iniciar con una oración. Bondadoso Padre nuestro, nos presentamos, reconocemos que somos pecadores, te rogamos el perdón de nuestros pecados en esta tarde. Te rogamos, Señor, también que nos dé sabiduría y entendimiento para estudiar tu santa palabra en esta tarde. En Cristo Jesús te rogamos que bendigas a nuestros hermanos que se están conectando en este momento, los hermanos de Medellín, de acá de Bogotá, de Quibdó, de México, de Venezuela, diferentes hermanos que están en este momento siguiendo esta transmisión. Dirige sus vidas por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ayer, entonces, al estudiar el capítulo 13, hablamos un poco del papel del cristiano frente a las autoridades civiles. Y el apóstol San Pablo nos había dicho que por causa del Señor nos sometiéramos a las autoridades. También hablamos del amor, hablamos de la espera que tenemos del encuentro con el Señor. Vamos hoy a leer el capítulo 14 y vamos a estudiar un poco acerca de las instrucciones que el apóstol Pablo da para con aquellos que son débiles en la fe y también para los que son fuertes en la fe. Así que bienvenidos y vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 14 de la carta a los romanos y vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 14. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio dueño, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos,
y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer al tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Esta primera sección del 14 nos muestra lo que ya hemos venido hablando a lo largo del estudio, que en las estuvimos hablando de cuáles eran las personas que conformaban la iglesia de Roma. Habíamos dicho que la iglesia de Roma estaba conformada por cristianos del judaísmo que pertenecían al mundo pagano. Hay dos grupos al menos dentro de la iglesia de Roma, unos provenientes del judaísmo y otros del paganismo. Estas personas en su encuentro con Cristo y en su nueva vida que habían recibido por medio de la obra de Cristo, de la obra de salvación y de la justificación, comenzaron una vida cristiana en la cual tenían en común la fe que profesaban como el Señor. Ellos tenían claro de que la salvación había sido posible no por sus obras, por sus méritos, por su vida moral correcta, sino que ellos habían sido salvos gracias a la obediencia perfecta de Cristo, que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, y que al resucitar de entre los muertos aseguró la salvación y la justificación para ellos. Ellos estaban de acuerdo en eso, pero Pablo nos deja ver que también habían tensiones en su relación fraterna, y esto se daba a que los que provenían del judaísmo, que como ustedes ya saben tenían o venían mejor de una tradición en la cual el cumplimiento de la ley ceremonial era muy estricto. Ellos venían con unas reglas de alimentación, y por eso es que Pablo en la primera parte que acabamos de leer menciona los alimentos, pero también lo que tiene que ver con los días festivos, el día de reposo, por ejemplo, el sábado, que es el día más relevante para la ley ceremonial. Por otra parte, aquellos cristianos que provenían del mundo pagano pensaban diferente. Para ellos no había ninguna distinción entre comidas. Para poner un ejemplo, mientras que para los judíos el comer cerdo era algo considerado impuro por la tradición de la ley ceremonial, para los cristianos que venían del mundo pagano era un animal más que se podía comer. Y esto entonces genera una, digámoslo así, una crisis también dentro de la relación fraterna de los hermanos de la iglesia de Roma. Así que lo primero que debemos entender, ¿quiénes son estos hermanos débiles a los cuales el apóstol se está refiriendo en el versículo 1 cuando dice que recibamos al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión al respecto? Y concordamos totalmente con lo que Lutero escribe en su comentario a la carta a los romanos, hablando al respecto, dice lo siguiente: los de fe débil son para Pablo los que exclusivamente son meticulosos, o los que todavía tienen algo de supersticioso, los que creen estar obligados a algo a lo cual en realidad no están obligados. Qué buena definición entonces nos da Lutero para que entendamos quiénes son estos hermanos débiles en la fe. Son personas
como dice la parte final de la cita que acabo de leer, son aquellos que se sienten obligados a cumplir con ciertas cosas que obviamente ellos no están obligados, que todavía están arraigados a, decía Lutero, a ciertas supersticiones y que son muy meticulosos en la distinción entre alimentos, entre los días, qué días son santos, qué días deben ser mejores o especiales a diferencia de otros. En este sentido, entonces, vemos que el problema se da en ese sentido. Parece que algunos que comían de todo en la congregación tenían y querían imponer ese estilo sobre aquellos hermanos que procuraban cuidarse y abstenerse de algunos alimentos. Posiblemente debemos también entender a estos hermanos que son considerados débiles en la fe, porque tampoco era fácil para ellos el dar un salto. Ellos por generaciones habían guardado el día de reposo como el sábado, nunca habían comido ciertos alimentos que la ley ceremonial consideraba impuros, y para ellos no era fácil sentarse a la mesa con otros hermanos con quienes compartían la fe en Cristo Jesús, pero que en ese sentido entraba. Y eso es lo que estaba generando entonces estas tensiones en la relación fraterna entre los hermanos de la iglesia de Roma. Al respecto, Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen, por lo que beben, o en relación de los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto no más que sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Esta reflexión que Pablo llama la atención a los cristianos de la iglesia de Colosas, bien nos puede ayudar a entender un poco lo que pasaba allí. Los hermanos débiles en la fe consideraban que estas fiestas y estos días debían guardarse, aunque ya había una enseñanza clara de parte del Señor de que en la cruz Cristo había pagado por nuestros pecados y que la ley ceremonial había quedado abolida de esta manera. El versículo 8 que leímos hace un momento dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Esto es lo fundamental. Tanto aquellos que eran débiles en la fe como aquellos que se sentían fuertes en la fe eran el pueblo del Señor. Y por eso aquellos que se sentían que eran más fuertes debían tener amor y compasión hacia sus otros hermanos. Vamos a continuar leyendo los versículos del 13 hasta que terminemos el capítulo 14. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerle caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitas que se hable mal del bien que hacen ustedes, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es que de esta manera sirven a Cristo y agradan a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne,
ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come, ya sea condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Esta parte final, entonces ya Pablo, profundizando un poco más en el conflicto que se estaba suscitando por causa de las comidas y de los días festivos entre los hermanos de la iglesia de Roma, ahora entra un poco más a hablar a aquellos hermanos que se consideran que son fuertes en la fe. Y da una advertencia que también es importante que nosotros como cristianos hoy la consideremos. Al usar la libertad cristiana para comer, a veces presionamos a el que es débil en su corazón y que piensa que Dios ha prohibido que haga estas cosas. Ustedes bien lo saben y lo tenemos muy en claro, que el Señor nos ha llamado a libertad y que gozamos de la libertad cristiana, y en esta libertad entonces no estamos sometidos a la ley ceremonial y mucho menos a distinguir entre uno y otro alimento. Pero siempre en nuestra relación fraterna vamos a tener en la vida que compartimos de compañerismo con otros hermanos en nuestras congregaciones, personas que quizás por su pasado, por la vida también que han vivido, algunos que provienen de grupos religiosos que eran muy legalistas o muy estrictos en algunas normas, ellos muchas veces ven esto que puede pasar cuando nos ven de pronto en nuestra manera de vivir la libertad cristiana y se pueden escandalizar. Entonces Pablo nos exhorta a que si eso va a ser una manera de hacerlos tropezar a ellos, mejor que nos abstengamos y en el amor fraternal y teniendo compasión de ellos y misericordia como Cristo lo tuvo por nosotros, entonces nos acerquemos a ellos, hablemos con ellos y mantengamos de esta manera un vínculo fraternal que es a lo cual el Señor nos ha llamado. Por eso es que Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en la comida y en la bebida, sino en la justicia. Y procuremos entonces la paz en nuestras congregaciones. No tengamos ese tipo de conflictos por una u otra cosa, como pasó con los hermanos de la iglesia de Roma. El amor de Cristo y la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros para ganar nuestra salvación es lo que hoy nos permitirá también a nosotros acercarnos en gratitud a Cristo por lo que ha hecho por nosotros, a aquellos hermanos que son débiles en la fe y no ser tropiezo para su fe, ayudarlos en su crecimiento, en su edificación, para que ellos también comiencen a disfrutar de la libertad cristiana que Cristo ganó por ellos en su sacrificio en la cruz del Calvario. De esta manera es que podemos ir concluyendo el capítulo 14 de la carta a los romanos. Recordemos siempre ayudarnos unos a otros, tener amor, tener compasión hacia aquellos que están pasando momentos de dificultad. Siempre ayudarlos en su crecimiento y como nos decía uno de los versículos que acabamos de leer, procuremos siempre estar en paz, pero también busquemos aquello que constituye a la sana edificación. En eso debemos enfocarnos. En eso enfoquemos nuestra mente, enfoquemos el esfuerzo que hacemos diariamente, enfoquemos nuestros dones como nos enseñaba el capítulo 12, cuando lo estudiamos los dones, para que el amor fraternal permanezca entre nosotros.
Permitamos entonces que de esta manera las relaciones fraternas y el compañerismo cristiano sea cada vez una realidad más sensible para cada uno de nosotros. Que así el Señor lo permita y que el Señor así nos ayude cada día. Amén. Muy bien, aprovecho nuevamente para dar un saludo a todos los hermanos antes de terminar esta transmisión. De aquí pues no puedo ver bien el nombre de cada uno, pero todos los que están allí les doy un saludo en Cristo Jesús desde aquí de Bogotá. Espero que un día el Señor permita podernos conocer y poder compartir físicamente, y bueno, que esto sea también un medio para fortalecer nuestra vida como hermanos e hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes.